Tamara Luque, soy neuropsicóloga cognitiva, aparte de experta en metodología de investigación. Y bueno, pues en esta sesión vamos a ahondar en esto, en este tema. No sé, igual no nos da tiempo a ver toda la presentación, pero voy a tratar de que sea posible para abordar, bueno, este tema que es muy fascinante, ¿no? Si me han visto en algunas otras conferencias, pues yo siempre destaco el papel del lenguaje y de cómo crea a nivel cognitivo también nuestra realidad, no es algo como mítico y místico. Y entonces me resulta muy interesante también precisamente ahondar o empezar a destacar cómo se desarrolla, ¿no? Cómo desarrollamos el lenguaje desde que nacemos. Entonces, bueno, sin más dilación, lo primero sería como describir qué es el lenguaje, ¿no? Según la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, el lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Sin embargo, esta definición, obviamente, en el contexto de la psicología, como pudimos ver en otra plática en la que hablaba de la relación entre precisamente lenguaje y pensamiento, nosotros lo descubrimos como desde otra, perdón, de otra parte, ¿no? Dado que lo concebimos como un proceso. Entendido como tal, espérense, es que tengo aquí la bandita y no puedo ver bien la presentación. Ahora creo que sí. Según el modelo cognitivo en el que es, bueno, el lenguaje es abordado de diferentes perspectivas. También los modelos ya los pudimos comentar en otra sesión, por eso no se lo traigo acá, pero si tienen curiosidad, les animo a que puedan consultar las clases previas. Según el modelo cognitivo, hay distintas fases a la hora de la producción del lenguaje. En el tema del lenguaje vamos a tener siempre dos ámbitos, ¿no? Dos aspectos, la comprensión y la producción. También hemos visto en alguna otra clase que esto es así, se diferencia porque además son procesos que radican en áreas diferentes del cerebro. La producción se encarga un área, la de Broca, y la de comprensión, especialmente la de Wernicke, aparte obviamente de las relaciones, interconexiones que hay con otras áreas. Bueno, dentro del modelo cognitivo, para la producción del lenguaje, la primera fase sería la fase cognitiva, que es la conceptualizadora, ¿no? Que es cuando nosotros seleccionamos la idea, qué es lo que queremos decir. A esta fase le sigue, perdón, se compone de actividades o procesos que tienen un carácter intencional, aunque esto no implica que tengan que ser conscientes. Es decir, nosotros tenemos la intención de comunicar algo, de hablar sobre una idea, aunque a veces todo este proceso no tenga por qué ser consciente. El resultado de esta fase o de esta actividad es la elaboración de una representación de información, que es lo que llamamos el mensaje preverbal. Preverbal, ¿por qué? Porque todavía es una idea, ¿no? Y aunque nuestras ideas estén basadas en el lenguaje o articuladas por el lenguaje, tiene que codificarse a nivel lingüístico, que es lo que pasa en la siguiente fase, que es la que se llama la formuladora, que ahí es cuando nosotros seleccionamos las palabras para poder representar o expresar esa idea y las ordenamos bueno, de la mejor manera que podemos, ¿no? La información que nosotros hemos seleccionado y que queremos transmitir de manera intencional, lo traducimos a un formato lingüístico. Entonces acá lo que se configura es el plan fonético o la representación de esta serie ordenada de unidades lingüísticas mínimas, ¿no? Que estamos hablando de las palabras, estamos hablando de los elementos con significado mínimo que cuando los ordenamos de una manera lógica componen una oración y que obviamente también requiere de la gramática. Esto también cuando vimos los componentes del lenguaje, pues son todas estas partes. Y luego entonces, digamos, tenemos la idea, la codificamos lingüísticamente y luego la articulamos mediante las distintas vías de expresión. Acá, porque es diferentes vías, porque obviamente no todas las personas nos podemos comunicar de forma oral mediante la boca, sino que también sería el lenguaje de signos, sería otro tipo de lenguaje y otro tipo de expresión. Entonces, estas representaciones lingüísticas del plan fonético, es decir, la conjunción de los fonemas hasta que crean unidades y componen la oración, se traducen a un código o plan motor, ¿no? Digamos, el cerebro manda la orden de, ok, hay que mover este nervio, este músculo, este otro, chala, ¿no? Todos.
y lo ponen en marcha de una manera ordenada y articulada para que se pueda hacer, para que se pueda producir el habla manifiesta. Esta es necesaria cuando producimos lenguaje externo dirigido a otros, pero no cuando la dirigimos a nosotros mismos. Cuando tenemos lenguaje interno, digamos que nos quedamos ondulando, bueno, o entre la fase cognitiva y la decodificación. Porque ustedes cuando piensan en una idea, obviamente siempre la ven o la imaginan en forma de lenguaje, ¿no? En el momento que yo ahorita estoy pensando en lo que voy a decirles, en realidad tengo la idea, pero obviamente mi mente ya está en forma de lenguaje, no solamente cuando sale por mi boca, sino ya en la ideación, ¿de acuerdo? Pero cuando tenemos un lenguaje interno con nosotros mismos, cuando nos hablamos, estaría esta fase de articulación, digamos que no llegamos a ella porque no la necesitamos. En cuanto a la comprensión del lenguaje, acá diferenciamos la fase perceptiva. Acá, de nuevo, hemos hablado de la producción. Ahorita vamos a hablar de la comprensión, que por ejemplo es el proceso que ustedes mismos están haciendo ahorita al escucharme, ¿vale? Entonces tienen una fase perceptiva en la que ustedes están recibiendo por los estímulos, por los órganos sensitivos, en este caso por los oídos, las distintas unidades cronológicas que yo estoy elaborando verbalmente, ustedes las están, se perciben, perdón, junto con otras características de la señal física, ¿no? Entonces, por ejemplo, la frecuencia, el volumen, la cadencia, la estructura armónica, el ritmo, ¿vale? Entonces, reconocemos, o nuestro cerebro más bien, reconoce las características perspectivas del estímulo. En este caso es, ok, estoy escuchando lenguaje humano, estoy escuchando en español, estoy escuchando a lo mejor a una mujer y estoy escuchando sobre temas de lenguaje, ¿vale? Entonces, obviamente todo esto con las características también físicas del estímulo. Luego aislamos, o el cerebro aísla las secuencias y las entradas léxicas o lo que llamamos palabras. Estas se almacenan en la memoria sensorial con el fin de que se pueda facilitar su análisis e interpretación, obviamente. Y, por ejemplo, pues cuando yo digo el refresco se derramó sobre el ordenador, la identificación de la secuencia de sonidos lingüísticos sería cada una de las letras, ¿vale? Cada letra, o más bien cada letra representa un fonema, que es un sonido. Entonces, nuestro cerebro identifica primero esa secuencia, ¿ok? E, L, R, E. Todo esto inconscientemente, ¿de acuerdo? Entonces luego ya aísla esas secuencias de manera que toda esa secuencia que es como de continuada la puede fraccionar de manera que la identifique los lexemas o las palabras, es decir, elementos, unidades mínimas de con significado, ¿vale? En este caso, pues ya sería el refresco se derramó sobre el ordenador. Y finalmente, pues esto se almacena en la memoria sensorial, ¿vale? Luego, esta es la parte como perceptiva, todo lo que, digamos, las características físicas del lenguaje. Pero, obviamente, esta señal física, que tiene además unas determinadas características, tiene que pasar por una fase lingüística para que nosotros le podamos dar un significado. Entonces, acá el objetivo es identificar correctamente los sonidos del habla. Se dota del significado tanto léxico como sintáctico a estas cadenas fonológicas que hemos elaborado, que hemos fraccionado en la fase anterior, y esta asignación de significado semántico y sintáctico está muy estrechamente vinculada entre sí y depende de un único proceso. Entonces nosotros componemos las palabras, tenemos las letras, formamos las palabras, pero acá es donde le tenemos que dar precisamente un significado. Léxico se refiere como al sentido en sí, al significado en sí de la palabra, y el significado sintáctico tiene que ver con el papel que juega esa palabra dentro de la oración, ¿vale? El análisis sintáctico facilita la comprensión de manera que podemos detectar incoherencias o presuponer información no facilitada en el mensaje. De ahí viene lo del significado sintáctico. A veces, nosotros, por ejemplo, si decimos el gato, mm, 7 vidas, a veces nosotros con esa parte del análisis sintáctico nos permite rellenar esa frase porque es algo que hemos escuchado con mucha frecuencia, ¿vale? Entonces, ese análisis que ya no es léxico,
que ya no es el significado literal de todas las palabras que tenemos, nos permite también a veces, pues en español, a diferencia del inglés, a veces no tenemos, omitimos el sujeto, especialmente cuando es en primera persona. Yo habitualmente no digo yo no, yo voy al supermercado, a veces digo voy al supermercado. Este análisis precisamente lo que nos permite es entenderlo todo, aunque hay algunas incoherencias o incluso información que no está identificada. Y obviamente este análisis sintáctico, como les decía, tiene que ver con las distintas tipos de palabras y distintas funciones que cubren dentro de la oración. En este caso del ejemplo, el refresco sería el sintagma nominal, formado por el determinante y el nombre. Cerramos sería el sintagma verbal, formado por un auxiliar y el verbo. Y sobre el ordenador sería el sintagma adjetival, que sería, perdón, adverbial, que sería el adverbio, más el determinante, que sería él, y el nombre, que sería ordenador. Bueno, tenemos la percepción, tenemos el significado, ok, ahorita tenemos que pasar a la fase cognitiva, que es la que tiene que ver con la relación de los significados lingüísticos, que es la que hemos obtenido en la fase lingüística, con los contextos situacionales y cognitivos en los que se ha producido el mensaje. ¿Esto qué significa? Obviamente, a veces las mismas palabras no significan lo mismo en el contextos diferentes y no solamente como contextos físicos, sino también cognitivos, porque hay veces que han encontrado personas a las que a veces no hay que decirles mucho y parece que les leen la mente, ¿no? Entonces, ese contexto cognitivo, a veces ese significado es muy fácil de entender o está muy implícito, que en otros contextos cognitivos quizás no es así de similar. Ese es el ejemplo que les puedo poner. A ver, entonces hay que tener en cuenta que hay factores extralingüísticos que motivaron el lenguaje, como por ejemplo quién lo emitió, dónde, con qué intención, etcétera. Eso también ayuda y modifica, más bien modula la comprensión, ¿no? El tipo de mensaje, igual que el tono, por ejemplo, ¿no? Que ahorita con los mensajes de texto, pues a veces tanto nos cuesta regular. El contenido informativo del mensaje no es suficiente para asegurar la correcta interpretación del mismo. Nosotros, dos personas pueden leer la misma frase y hay veces que pueden interpretar cosas diferentes, por lo que decíamos, por la situación, por el contexto, por el grado de entendimiento de cada una de las personas. Entonces, por eso, los aspectos contextuales, que es lo que llamamos pragmáticos, es lo que tiene que ver con la pragmática del lenguaje, tienen una función esencial, ¿no? Por ejemplo, si ustedes mandan un mensaje, no es lo mismo que se lo manden a una persona con la que tienen una relación muy buena, a alguien con la que quizás no les cae tan bien. La interpretación que hacen y la comprensión de esos mensajes quizás es distinto porque el contexto es distinto. Bueno, de cara a de vuelta a las teorías cognitivistas, vamos a hablar de tres, de Piaget, Vygotsky y Brunner, y cómo ellos entienden el lenguaje, ¿vale? Esto también algunos de ellos ya los mencionamos cuando hablamos de pensamiento y lenguaje. Entonces, los tres autores que en realidad tienen teorías diferentes, tienen tres cosas, o sea, creo que son tres, sí, tres cositas en común. Según todos ellos, el niño adquiere lenguaje por la interacción de tres aspectos fundamentales: herencia, maduración y experiencia. En los primeros años de los niños, estos no tienen ejercitados los aspectos lingüísticos superiores, puesto que obviamente su cerebro todavía no está desarrollado suficientemente para albergar estas capacidades cognitivas más complejas. Es decir, los primeros años siempre el nivel lingüístico del lenguaje es mucho más básico, lo cual es lógico también. Y los tres defienden que hay un periodo de transición en los que se puede aprender una lengua y que estos periodos dependen de maduración, de la maduración. Esto igual, no todos los niños tienen el mismo ritmo de maduración, no todos los cerebros tienen el mismo ritmo de maduración, pero obviamente sí identifican que hay como esas ventanas de tiempo en las que aprender una lengua es mucho más, digamos, más fácil, es mucho más rico, es mucho más ágil, ¿no? A nivel cerebral. Entonces, bueno, eh, esta creo que se me ha colado de la otra diapositiva. A ver, bueno, el pensamiento, para los que no vieron la presentación, el pensamiento genera el lenguaje o más bien viceversa, porque decíamos que a la hora de la producción nosotros tenemos una idea
esta se codifica lingüísticamente y luego la expresamos. Pero, ¿qué vino antes? El huevo o la gallina, ¿no? Según Piaget, el lenguaje y la cognición, que es lo que identifica como, es un poquito un concepto más amplio que el de puro pensamiento, son interdependientes, es decir, que funcionan con una conexión, ¿no? Interconectados. El lenguaje se desarrolla como otros procesos cognitivos motosensoriales y permite observar el cambio desde la inteligencia motosensorial a la inteligencia representacional. El desarrollo cognitivo precede a la aparición del lenguaje, ¿no? De manera que la ejecución precede a la competencia. El cerebro está preparado para el lenguaje antes de que lo podamos expresar y producir. Digamos que sí, o sea, como si fuera un programa, tenemos que tener como un programa base para poder, ¿no? Ejecutar luego otros. El niño primero actúa y experimenta con el mundo y luego, a través obviamente también del feedback de todo lo que sucede a su alrededor, es cuando comprende lo que está haciendo. Y sobre todo en el tema del lenguaje, ¿no? Ustedes, los bebés, pues empiezan a balbucear, empiezan a decir palabras que repiten o que a veces son simplemente reflejos casi fisiológicos y entonces son los papás los que dicen, ah, sí, mamá, papá, ¿no? Eso empieza a comprender el niño qué significan esas expresiones. Además, en ese sentido existen, como decía, requisitos cognitivos para la aparición del lenguaje. Por ejemplo, pues el que acabo de mencionar, la imitación, ¿no? Los niños aprendemos, todos aprendemos desde la imitación en un primer lugar, el juego simbólico, la relación entre medios y objetivos, la permanencia del objeto y las relaciones espaciales y de lenguaje. Piaget, por su parte, afirma que el desarrollo del lenguaje es parte del desarrollo cognitivo y que el lenguaje refleja logros cognitivos. De nuevo, el desarrollo lingüístico consiste, en sus palabras, en aprender a expresar con palabras lo que ya se sabe. Entonces, de nuevo, para él, el desarrollo cognitivo es una fase previa y requisito para que el lenguaje aparezca. Y, por ejemplo, pues los niños pueden agrupar objetos por categorías sin que aún les puedan asignar nombres. Cuando los niños apilan piezas, cuando unen elementos del mismo color, su mente, su intuición ya puede identificar que hay cosas que son distintas y cosas que son similares, aunque no las puedan nombrar y verbalizar. A ver, déjame ver. Aquí. Entonces, es que me tapa la barra de herramientas, perdón, aquí. Entonces, según Piaget, la imagen mental en el niño es la palabra, ¿no? O sea, para él eso explica los procesos mensajes, perdón, mentales que hacen posible el lenguaje. Las representaciones, bajo su teoría, serían instrumentos figurativos al servicio de la expresión y socialización del pensamiento, que es lo que él denomina la fase preoperatoria. Y dichas representaciones se manejan mediante operaciones del pensamiento que sirven para manejar los símbolos del lenguaje, que es lo que tiene que ver con la fase operatoria, ¿no? Y esto significa que hay una época preoperatoria donde el niño todavía no sabe realizar estas operaciones. Esto, bueno, es según el modelo Piaget, que tampoco nos vamos a como a ahondar muchísimo en este detalle, pero sí diferencia estas dos fases, ¿no? Una en la que el niño todavía no sabe qué significan esas operaciones, en este caso verbales, pero sí otra que se llama operatoria en la que ya el niño sí tiene esa conciencia. Y entonces en relación con el lenguaje, la formación del símbolo en el niño, el símbolo entendido como el lenguaje, explica el modo en que el lenguaje se subordina a la inteligencia, de nuevo. Para él, la primera parte sería el intelecto y de ahí iría, o la cognición, el lenguaje. Sugiere este autor que hay estructuras cognitivas necesarias que requieren de interacción. Además, el lenguaje es una manifestación de una función de la inteligencia, que es la que se denomina la función simbólica. Esta, según sus estudios y toda su teoría, se desarrolla al final del periodo psicomotor, que es después de los 24 meses. Por eso normalmente los niños empiezan a hablar en torno a los 2 años, empiezan a decir palabras o un poquito con más sentido. Entonces, así las primeras palabras del niño no serían, según él, tanto lenguaje per se o puro y duro, sino simples etiquetas que ellos van identificando en los diferentes elementos, ¿no? Con los que conviven.
El habla se vuelve social cuando hay una intención, que en este caso es la cooperativa o comunicativa. Entonces, el niño empieza a hacer ya un habla no tanto como de etiquetar, sino social, cuando la intención que tiene es la de cooperar con el adulto o con otros niños, poder obtener su ayuda o comunicar algún tipo de cuestión, una petición, una demanda, una queja. En el momento que se sincroniza la lógica sensoriomotora y la función simbólica, es justo cuando el pensamiento se separa de la acción y llega a realizar la representación, que es la representación del lenguaje. Bueno, Piaget defiende que el lenguaje hablado tiene dos fases que son más o menos, están más o menos diferenciadas. Por una parte, la fase egocéntrica, en la que todo, o sea, el niño todo lo hace hacia su propio yo, ¿no? Que normalmente suele ser, perdón, hasta los 3 años. En esta fase, el niño adquiere el lenguaje según sus necesidades y su propio yo. Esto obviamente cambia en etapas un poquito posteriores. El niño siempre habla para sí mismo y de sí mismo, ¿no? Yo quiero, entonces todo lo que él quiere y todo lo que él siente y todo lo que él es, pero no tiene que ver tanto, eh, o digamos que no tiene atención, también porque no tiene la capacidad cognitiva, no es por mala onda, eh, no, el niño no ve a la otra persona, o más bien que no le vea, no puede mm, integrar el punto de vista de otra persona. Entonces, el niño en esta fase supone que las otras personas ven, oyen y sienten exactamente lo mismo que él. No son capaces de entender que hay una perspectiva totalmente distinta. Una particularidad del lenguaje en esta etapa son los monólogos, ¿no? Que son cuando los niños empiezan a hablar ellos solos y se echan ahí su choro. Entonces, es una fase como muy curiosa. Más allá de esta fase, obviamente, el lenguaje empieza a tener ya una función social que es la que termina de desarrollar el lenguaje que decíamos anteriormente que viene obviamente vinculado a una necesidad o una intención tanto de colaborar como de comunicarse. Entonces, bueno, si equivalemos las distintas fases, en la fase del lenguaje egocéntrica es cuando estamos en la etapa sensorial y parte de la parte preoperacional, según el modelo de Piaget. Y acá el logro sería el símbolo y la etiqueta y ya empezaría a ver como una representación sin acción. Y por la parte del lenguaje social ya estaríamos en la etapa operacional. Y el logro sería relacionar esos elementos, esas palabras con representaciones, ¿no? Del mundo real. Bueno, por su parte, Vygotsky, perdón porque está mal explicado, si están mal movidas las diapositivas. La interacción social permite, precisamente es la que permite el desarrollo cognitivo y del lenguaje. Es decir, sin interacción social no habría un desarrollo cognitivo ni del lenguaje. Entonces, para él, toda su teoría gira en torno al enfoque social. En todos los principios y conceptos de la teoría es que, por ejemplo, en primer lugar, los niños construyen sus conocimientos, ¿no? El conocimiento no se transfiere pasivamente, sino que el niño lo construye de una manera personal y activa. El aprendizaje está mediado por el desarrollo cognitivo y no es un resultado directo de la actividad, sino un resultado indirecto. Em, de manera que el desarrollo ya no es una fase necesariamente como obligatoria, pero sí necesaria y a veces de manera indirecta para que ese aprendizaje del lenguaje se produzca. Otras personas deben interactuar con el niño y usar herramientas para facilitar el proceso de aprendizaje y que el desarrollo cognitivo ocurra. Entonces, para él es un poquito distinto, eh, esa interacción social es la que permite el desarrollo cognitivo, que permite a su vez el desarrollo del lenguaje. La herramienta sociocultural más importante es el lenguaje, según él, y es vital en el proceso de desarrollo de funciones psicológicas superiores. Obviamente, la memoria viene vinculada con el lenguaje, la capacidad de autorregularnos también tiene que ver con el lenguaje. Entonces, al final, vamos a ver que tanto la cognición como el lenguaje son funciones psicológicas básicas para el desarrollo de otras. Disculpen un momentito que necesito. Ando todavía con el jet lag.
Em, bueno, y todo esto es resultado de la zona de desarrollo próximo, que él defiende que lo que permite es diferenciar lo que el niño puede hacer solo, que sería el desarrollo potencial, ¿no? Esa parte como básica que, digamos, por default el niño tiene, y lo que puede hacer bajo la guía de un adulto a través de lo que llama el andamiaje. Entonces, él identifica que el lenguaje es la herramienta precisamente para esa ayuda guiada, ¿no? Esto aplica a todo tipo de aprendizajes que tienen los niños, especialmente, bueno, todos y obviamente también los procedimentales. Cuando nosotros enseñamos a un niño, por ejemplo, a atarse las agujetas, los cordones, pues le vamos narrando las instrucciones, ¿no? Entonces toma las puntas, lo haces un lacito, o hay veces que hace la gente lo del conejito, las orejitas del conejito, pero lo van narrando, de manera que precisamente, claro, el niño tiene un desarrollo potencial para poder atar las agujetas solo, pero no es capaz en ese momento. Y el adulto puede hacerlo y guiarlo durante ese salto, digamos, de la zona de desarrollo próximo con la zona de desarrollo real mediante el lenguaje, ¿no? Nosotros a los niños igual, lávese los dientes, es agarrar el cepillo, quitarle la funda, abre la pasta, le pones la pasta. Nosotros lo narramos y le permitimos al niño que desarrolle también su cognición. Em, Según Vygotsky, que el pensamiento no es independiente del lenguaje ni lo precede, de manera que, como Piaget decía, que sí iba adelante, en este caso para él no. Pero sí considera que hay interacciones entre el pensamiento y el lenguaje, ya que ambas funciones se desarrollan a partir de las interacciones sociales. La teoría que utiliza para acá se basa en el enfoque social, determina que en el origen del lenguaje es social y que el lenguaje es visto como una herramienta para comunicarse y adaptarse al medio, ya que nos comunicamos para hacer intercambios sociales. Entonces, al final, el lenguaje es una herramienta, no es una consecuencia del desarrollo cognitivo. También, más allá, lo que sostiene es que el lenguaje y el pensamiento tienen orígenes diferentes, de manera que no uno eh, tienen relación, pero uno no es causa del otro. Según en el desarrollo se produce una creciente interconexión funcional por la que el pensamiento se hace verbal, el habla racional reguladora y planificadora de la acción, y aunque el lenguaje está relacionado con la mente, el pensamiento no se reduce tampoco al lenguaje. Bueno, por su parte, Jerome Brunner, que es el último autor que vamos a ver, voy a ver cuánto más puedo avanzar en las diapositivas, si no, no se preocupen que habrá una segunda parte de la clase. Según Brunner, que es un autor un poquito más actual, de hecho, todavía sigue vivo, la teoría, o bueno, creo que falleció hace poco, la teoría que usa para explicar, él se basa en la teoría neurolingüística, ¿de acuerdo? Ya también con los avances de la neurociencia, él permitió integrar las posiciones de los autores que hemos estado viendo hasta ahora, integrar las dos, afirmando que el lenguaje permite expresar el pensamiento, aunque el lenguaje presenta una base innata que necesita un sistema interactivo. De manera que para él el lenguaje es la herramienta, ¿no? Modifica el desarrollo del pensamiento. Esto va hilado con la teoría de Vygotsky, pero sí también sostiene a la vez que es necesario que existan ciertas bases cognitivas, de manera que les da un poco la razón a los dos. Entonces, no solamente no que el pensamiento, el lenguaje sea totalmente independiente del pensamiento, sí que se desarrollan y la influencia de uno y otro modifican el desarrollo del otro, pero que es necesario tener una cierta base psicológica o cognitiva previa para que eso se pueda desarrollar. En su teoría no se excluye una posible base de lenguaje innato, que es lo que llama el LAD o sistema de adquisición del lenguaje. Esto viene un poquito al hilo o vinculado con la gramática universal de Chomsky, por la que el niño no necesita un sistema interactivo social inmediato, que en este caso serían los adultos, y uno cultural para desarrollar, perdón, el niño necesita tanto perdón, las dos cosas, el adulto, me cuele con el no, como el entorno cultural para desarrollar el lenguaje, ¿no? Que permite precisamente ese soporte para adquirirlo. La relación con los agentes externos es fundamental desde el nacimiento, de manera que existe una continuidad funcional entre la comunicación prelingüística, que es la de los primeros meses, que hemos dicho que carece como de un significado real, y una intención comunicativa, y el lenguaje.
Para él el lenguaje, el desarrollo del lenguaje comienza con la interacción desde el nacimiento y el lenguaje es un instrumento de la comunicación, pero la comunicación ya existía antes de que el niño comenzase a hablar. Esto es importante diferenciar la comunicación del lenguaje. Aunque el niño no pueda hablar, no pueda verbalizar, ni siquiera balbucear, los niños, los bebés desde muy pequeños sí tienen otros elementos para poderse comunicar. El llanto, la mirada, cuando empiezan a extender los brazos, ¿de acuerdo? Entonces, aunque no haya lenguaje, eh, la comunicación sí ya estaba previa y esa intención comunicativa ya estaba previa y esa intención de la que hablaba también Vygotsky, ¿no? Para poder desarrollar el lenguaje y ese valor de la interacción y de la intención de la comunicación y intercambio, ¿no? Comunicativo. A ver, es que- ahí está. Bueno, Jerome Brunner estudió la comunicación madre-bebé en niños muy pequeñitos, en bebés muy chiquitos, diciendo que tenemos un sistema de apoyo en la adquisición del lenguaje. Es decir, que un entorno sistemático y rutinario es el que facilita la comprensión del niño de lo que sucede y de lo que le sucede a él, perdón, y lo que sucede a su alrededor. Si estas interacciones son rutinarias y repetitivas, eso ayuda a aprender el idioma. Porque a veces los niños bilingües hablan un poquito más tarde. Bueno, es un tema de adquisición, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Tienen el entorno sistemático, pero el hecho de que haya dos idiomas hace que este proceso se complejice un poco. Y ellos, por ejemplo, sí lo van desarrollando de una manera, digamos, no encuentro la palabra ahorita, o sea, como no latente, o sea, van adquiriendo la comprensión, pero la producción es la que tarda, porque luego obviamente ellos entienden, ¿no? Entonces la comprensión en esa fase se desarrolla, pero a veces lo que tarda más es en que el niño empieza a producir lenguaje. Y es importante también, bueno, esto puede, los entornos demasiado cambiantes o retadores, digamos, pueden comprometer la adquisición o el desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, por eso la importancia de estos aspectos en el desarrollo, digamos, cumpliendo las fases que son normativas, ¿no? Según Brunner, la atención compartida con otra persona, que es comunicativamente más experta, que en este caso sería cualquiera de las dos figuras parentales, proporciona al niño secuencias de interacción útiles para construir medios convencionales, es decir, para poder expresar, comprender su propia intención comunicativa y la de los demás. Y también, obviamente, para desarrollar su propio pensamiento en relación con la pragmática del lenguaje que hablábamos antes. De manera que el niño ya empieza a observar, ¿no? Por ejemplo, qué palabras dicen los padres cuando se saludan, qué palabras o expresiones o frases le dicen a sí mismos, le dicen al bebé. Esta parte de las rutinas, que precisamente es la que el niño puede identificar las, la codificación de los fonemas en secuencias que le puede resultar más fácil ir identificando el significado. El niño disfruta de un acceso privilegiado al lenguaje. Su entrada al lenguaje está sistemáticamente arreglada por la comunidad lingüística, que en este caso es por los amplificadores externos, ¿no? Que son la familia y la escuela, con la que negocia los procedimientos y significados. El lenguaje es fruto de una negociación, cuando se usa un término o no, una interacción. El niño negocia con la sociedad y esta tira del niño. ¿Qué significa esto? Cuando el niño empieza a balbucear, somos las personas, los adultos y la escuela, por ejemplo, los que le empiezan a decir, ah, pues si dices ma, es mamá, si dices baba, es agua, ¿no? Entonces hay una negociación entre lo que el niño empieza a poder producir y lo que la sociedad o los adultos que ya son competentes lingüísticamente le corrigen en cuanto a los procedimientos y significados, ¿no? También cuando señalas un elemento y que ellos puedan identificar las representaciones. O a veces cuando los niños utilizan una palabra incorrectamente y nosotros les corregimos, pero además le decimos, no, esto es esto por tal. Entonces el niño va eso, negociando esos procedimientos motóricos, ¿no? En la producción del lenguaje o en el caso de lenguaje de signos y obviamente sus significados. A ver, estoy checando la hora. Vale. El andamiaje es una forma de asistencia de los adultos. Esto es lo que veíamos, recuerden, el andamiaje del modelo de Vygotsky, en la que ese andamiaje es el que permite al niño salir de su zona de potencial al desarrollo próximo.
Entonces, en este caso, según los autores Landorf y Thorne del 2006, el andamiaje es una forma de asistencia de los adultos que permite a un niño o a un novato, es decir, una persona que no tenga el conocimiento, que no sea competente, resolver un problema, llevar a cabo una tarea o lograr una meta que estaría más allá de sus esfuerzos sin recibir ayuda. Este es un proceso mediante el cual el adulto controla aquellos elementos de la tarea que inicialmente están más allá de la capacidad del alumno, lo que permite completar aquellos elementos que están dentro de sus capacidades existentes. Esto es lo mismo que hemos explicado anteriormente con el área de desarrollo próximo. Hay una zona en la que el niño tiene el potencial, pero sin esa ayuda, sin ese andamiaje que constituye la existencia de los adultos principalmente a nivel verbal, el niño pues no puede saltar, digamos, ese gap para poder desarrollar esa capacidad en la que tiene, como digamos, está preparado, pero no tiene todavía todas las herramientas. Entonces, pues haciendo un poquito un resumen de estas tres teorías del lenguaje, vemos que Piaget se centra en el aprendizaje activo. Según su modelo, los aspectos clave del desarrollo y del aprendizaje es que constituye que el desarrollo cognitivo de los niños pasa por cuatro etapas de la cognición, ya que activamente sintetiza nueva información con el conocimiento actual. También para él, alcanzar el equilibrio entre el conocimiento nuevo y el actual es clave, lo que requiere que el niño asimile y adapte activamente todo lo aprendido. En cuanto al desarrollo cognitivo, él también sostiene que hay una serie de etapas que terminan con la adolescencia. También para él, para que el desarrollo cognitivo suceda, el niño necesita estar listo y pasar por varias etapas, de manera que esto casi todo tiene que ver también como con un desarrollo neurocognitivo. Y en cuanto al debate entre pensamiento y lenguaje, según Piaget, el lenguaje es un producto del desarrollo cognitivo, de manera que el desarrollo cognitivo va primero y determina el lenguaje, de manera que él subordina el lenguaje al pensamiento. En el caso de la teoría Vygotsky, que es la que se llamamos de interacción social, para él o sostiene que el pensamiento y el lenguaje son fundamentales a medida que el niño se desarrolla a través de interacciones sociales, tales como conversar o jugar. De hecho, fíjense, en la comunicación, en el juego, hay mucho aprendizaje de lenguaje, de normas y de significados compartidos, ¿vale? De normas, de límites y también a veces de una comunicación que no siempre viene verbada por lo oral. El desarrollo para el cognitivo es curvilíneo, de manera que aumenta a edades más jóvenes, pero que progresivamente va disminuyendo más tarde. Para él también el niño no tiene que esperar, sino que depende de estímulos sociales y culturales, es decir, no tiene que estar preparado para estar listo, según lo que decía Piaget, sino que necesita pues recibir los estímulos adecuados para que él pueda empezar a producir y desarrollar los significados compartidos. En cuanto al debate pensamiento-lenguaje, él sostiene que el lenguaje se desarrolla a partir de las interacciones sociales con fines de comunicación, de manera que esa em, necesidad social es la que viene en la base del desarrollo del lenguaje. Más tarde, ese lenguaje se interioriza como pensamiento y lenguaje interior, de manera que el pensamiento es influido por el lenguaje, más bien para él el lenguaje iría como primero. Y en el caso de Brunner, él sostiene que el medio ambiente es clave porque el aprendizaje ocurre a través de la manipulación de objetos, de esa parte también de la combinación de las otras teorías, ¿no? De la exploración, pero también de la interacción y obviamente con la manipulación de objetos del entorno. Para él, el desarrollo cognitivo es un proceso continuo que continúa hasta la muerte, no se detiene en ninguna etapa anterior. También considera que el lenguaje puede acelerar el desarrollo cognitivo. De hecho, considera que el lenguaje es un factor básico para que este desarrollo se produzca. Y en cuanto a la dicotomía, bueno, pues en lugar de pensar que el desarrollo cognitivo es causa del lenguaje, como sostenía Piaget, para él el desarrollo del lenguaje es causa y no consecuencia del desarrollo cognitivo. Entonces, de nuevo, digamos que se saldría un poco de la línea de Piaget para plantear precisamente lo contrario. A ver, ya vamos por 45 minutos. Siempre me gusta dejarles como 15 minutitos para dudas. Entonces voy a pararme acá para ver si tienen algunas duditas.
o alguna consulta sobre lo que hemos visto hasta ahora. Si alguien tiene una pregunta o alguna aportación para la clase de Tamara, pueden abrir sus micrófonos. Ok, gracias, Eddie. Vale, bueno, pues si no, a ver, déjame checar. Vale, si vamos a avanzar un poquito más. A ver, déjame un segundito nomás para ver cuánto puedo avanzar para no dejar tampoco ningún tema a medias. Mm, vale, a ver, ahí voy otra vez, un momentito. Ay, claro, no puedo. A ver. Bueno, pues vamos a, antes de sin llegar a meternos a las distintas fases, que yo creo que ya lo voy a poder dejar para una siguiente sesión, vamos a, o voy a mencionar en estos minutitos que nos quedan para antes de acabar, de las, a ver si hay alguna preguntita. Ah, vale, gracias. De las habilidades comunicativas tempranas. Bueno, antes de eso, la verdad me gustaría más que meterme en esto, me gustaría platicar un poco con ustedes. Si no tienen alguna consulta, me gustaría que me pudieran ayudar respondiendo en el chat sobre con cuál de las tres teorías creen que se sienten ustedes más identificados. Prefiero que podamos hacer un poquito más interactiva esta parte de la clase. Entonces, para ustedes, ¿qué les resuena más? ¿Que el lenguaje causa el pensamiento? ¿Que el lenguaje causa, o sea, el pensamiento causa el lenguaje? Vamos a hacer una pequeña como encuestita para ver cuáles son sus opiniones. ¿O con qué autor se comparte más o están más de acuerdo de los tres que hemos visto? Ok, Eddie, creo que depende de la capacidad. O sea, el lenguaje depende de la capacidad cognitiva, ¿te refieres a eso? Ok, el lenguaje, o sea, estarías más en línea con lo que sostiene Piaget, ¿cierto? ¿Alguien más? Somos como 9. Ok, John Antonio, gracias. Ah, me lo Es- puso por directo. El pensamiento causa el lenguaje. Ok, aquí tenemos una opinión contraria. Muy bien. Sí, Tamara, tenemos a Ricardo que levantó la manita. Ah, vale, no le veía. Sí, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien. Yo creo que todo lo que nos has presentado, que es muy interesante, son aproximaciones, ¿no? Porque a final de cuentas, ninguno de esas opciones es 100% válida, sino la integración de ellas, a final de cuentas, se maneja totalmente, porque aquí no hay una componente energética, no hay una componente histórica de los padres, no hay una componente fetal que a final de cuentas sabemos que influyen, pues no nomás en el desarrollo físico, sino también cognitivo, educacional, institucional, inconsciente colectivo, digo, etcétera, 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 que podríamos pasarnos toda la clase, platicando Sí, sobre ellos, ¿no? sí. Ahora, definitivamente yo creo que mucho de cuál de ellas me gusta, pues es mucho en función de mis propios criterios y mis propias experiencias más que en función de que sea más efectiva una que otra, ¿no? Ujú. Bueno, no es que sean más efectivas. A ver, obviamente son teorías que han ido evolucionando. Pero sí puedes tener una opinión, ¿cierto? Pero tú consideras que alguna de ellas es mejor que la otra, Ah, es que claro, mejor o no, es como un verbo, ¿ves? Yo presto mucha atención al lenguaje como buena psicóloga. No, no en realidad es que sea mejor una que otra. El tema es que hace más sentido, o en realidad aquí le está preguntando como la opinión. Mejor, no. O sea, no, no es una comparativa de cuál es mejor o cuál es peor. Porque al final lo importante, o digamos, o sea, el lenguaje se termina desarrollando. Al final, cuál sea su causa
pues digamos así, en lo cotidiano nos da igual, ¿no? No es una relevancia. Obviamente estamos haciendo como hipótesis teóricas, ¿no? Yo creo que comparto la idea de que al final hay que tener como neuropsicóloga, obviamente por los conocimientos que yo tengo, para que se produzca el lenguaje sí hay que tener cierto desarrollo neuronal. Claro, es que yo también lo analizo todo desde un poco una perspectiva un poquito diferente. Obviamente tiene que haber un desarrollo neuronal determinado que permita que ese lenguaje se desarrolle. Sí creo que obviamente la interacción social es clave y que más que yo diría que tiene que haber un desarrollo cognitivo, luego, o sea, iría como en orden, integraría las tres teorías, ¿no? Luego, la interacción social permite el desarrollo del lenguaje y luego ya conforme vamos desarrollando un poco el lenguaje, también nosotros desarrollamos nuestro pensamiento, ya que no solamente hablo de cognición. Entonces, creo que efectivamente me dedico, o sea, o me decanto más a entender que son dos procesos interdependientes que son necesarios mutuamente para que se desarrollen con éxito. Y que, como dice Eddie, por ejemplo, al final vas a hablar lo que está en tu mente, aunque esté mal pronunciado. Hay una cosa que decía un profesor mío que es como escribes es como piensas y como piensas, ¿cómo era? A ver, es como crees, ¿no? O sea, lo que creas. Y entonces, efectivamente, el lenguaje media todo eso y la forma en la que nosotros nos expresamos también es la forma en la que pensamos y la que interactuamos con el entorno, ¿no? Pero Entonces, ¿cómo, por eso es importante. Sí. pero ¿cómo incluyes aquí, por ejemplo, la programación neurolingüística? Que como tú bien dices, cómo te expresas implica mucho de cómo generas tus pensamientos y cómo generas tus percepciones y tus reacciones. Ujú, Entonces, muchas veces el usar una palabra en lugar de otra, pues hace que la reacción tanto personal como del entorno sea diferente. ujú, Y en el niño, normalmente, en todos los adultos y todos los seres humanos, tenemos la tendencia de mimetizarnos con el entorno por aquella necesidad de pertenencia, ¿no? ujú, Y si nos vamos todavía más profundo, donde dicen que las enfermedades las generamos nosotros con las emociones y que ujú. cuando eres niño hasta los 7 años, las emociones del padre con el que más interactúas son las que te generan enfermedades, pues entonces me lleva a un extremo de que el lenguaje es una pequeña, pues un pequeño elemento dentro del contexto general de un ser humano en evolución, ¿no? Uf, has dicho varias cosas muy interesantes. Uno, yo no creo que sea un pequeño componente porque creo que lo media todo. ¿Por qué? Porque acá ya no tiene que ver con el lenguaje como la parte que expresamos, sino en toda la parte del discurso interno, del lenguaje interno. Todos tus acciones, tus emociones y todas las interpretaciones que haces de lo que te pasa en la vida va mediado por el lenguaje. No sé si te pasa a ti o solamente me pasa a mí, que yo en realidad en mi mente, obviamente aunque yo no esté hablando, hay siempre una representación verbal interna, interior, lingüística, más bien diríamos de lo que me está pasando o de lo que estoy sintiendo, ¿no? Ay, estoy enojada, ay, cara, y me pasó esto, y esta persona, y tengo que ir a hacer el súper, y al final el lenguaje está constantemente ahí. Entonces yo creo que el lenguaje es básico, o sea, eso sí que no tengo lugar a dudas de que el lenguaje es básico para cualquier otro proceso posterior. Y cuando precisamente en técnicas de regulación emocional, que se utilizamos el lenguaje, utilizamos o bien conectar obviamente con el cuerpo, pero cuando eso es muy complicado, entonces empezamos a decir, ok, estoy tranquilo, o respiro, 1, 2, 3, voy contando. Es un control lingüístico o verbal, ¿no? De esas emociones. ¿Y Entonces qué, yo creo que sí, obviamente está en la base de todo. Ahora, una cosa es distinta, perdón, y solamente una cosa estamos hablando de en la etapa del desarrollo o la adquisición del lenguaje. Obviamente ya cuando tenemos el lenguaje adquirido, no solamente adquirimos el lenguaje, obviamente adquirimos creencias, adquirimos cultura, adquirimos patrones, adquirimos comportamientos aprendidos, adquirimos muchas cosas. Y ya es cuando ya tenemos el lenguaje que nosotros igual lo que nos pasa es que no lo utilizamos de la forma que sea más beneficioso para nosotros. Obviamente por lo que dices tú, por una influencia cultural externa, que obviamente es como lo que sostiene también Vygotsky, que va vinculado con eso, ¿no? Entonces, ya de adultos ya podemos tener, digamos, volver a prestar atención al valor que tienen real las palabras y al significado y no el que nos enseñaron que tenía. No sé si me expliqué con esto. Y una pregunta. Entonces, yo coincido contigo que el lenguaje es fundamental por las historias personales que nos contamos, ¿no? Ujú, Pero ujú, entonces,
aquellos dichos que dicen que una imagen es mejor que 1000 palabras y que una historia es mejor que 1 millón de palabras o que 1000 imágenes, ¿dónde queda? Bueno, es que son cosas diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, porque creo que no tiene que ver con que minimice el valor del lenguaje, sino que al final en una imagen se condensa tanta información que también es procesada por otra área un poquito más primitiva del cerebro, que permite que, digamos, adquiramos mucha más información, ¿no? Y yo creo que el dicho se utiliza también muchas veces como, bueno, en cosas obvias, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien, pues sí, vale, a veces, o sea, hay veces que hay cosas, más bien, que es difícil expresar. El lenguaje tiene un poder muy fuerte, pero también no sé si les haya experimentado o te haya pasado a ti en algún momento dado, que hay cosas que también suceden en la vida en la que uno no es capaz de describirlo con palabras, ¿no? Si tú te vas al viaje más maravilloso del mundo, si yo el otro día que estaba en Madrid, donde soy originaria, y estaba mi sobrino hablándome de que quería venir a ver las pirámides, claro, yo le puedo contar y las habrá visto, pero obviamente, claro, si yo se lo cuento, él se puede hacer una imagen, una representación de lo que yo le estoy contando, pero obviamente es distinto a que si eso lo ves en imagen. Y no significa que tenga menos valor el lenguaje, es que hay cosas que es verdad eh, que cuando ya tiene, o sea, cuando son una realidad, o sea, estamos hablando, claro, de cosas reales, no de ideas, de demás, pues claro, a veces es que una imagen, pues no puede, o sea, va a recopilar mucha más información que el lenguaje, ¿no? Nos vamos a quedar cortos siempre, o vamos a, más que quedarnos cortos, es que el lenguaje va a crear una representación particular e individual de una persona que, pues una imagen igual, y también una imagen evoca diferentes emociones, diferentes pensamientos, o sea, yo pongo una imagen de una pizza y acá ustedes habrán, pensarán, ay, qué rico lo que cené el domingo, otro pensará que qué bonito el viaje que estuvo en Italia, otro pensará que es alérgico al gluten y que qué horror, ¿no? Entonces, una misma imagen desencadena una serie de pensamientos diferentes, que obviamente todos vienen expresados por lenguaje, o sea, lingüísticamente me refiero, ¿no? Entonces, siguiéndote un poquito, sería por eso que normalmente se dice que un libro es mucho más enriquecedor que la película del mismo libro. Pues una película también tiene un componente verbal. Sí, pero normalmente mucho más limitativo porque no permite que tú mismo hagas la construcción de las imágenes que te Exacto, genera el eso libro, sí, ¿no? eso sí, eso sí, exacto, exacto. Bueno, aparte de Pues, que siempre las películas, pues se dejan muchas cosas que no cabe todo lo que está en un libro, ¿no? Y entonces obviamente también se dice, yo creo que porque a veces no se puede compilar todo y se adapta, ¿no? Para que también quede bien, ¿no? Ante la cámara, digamos. Pero perfecto, sí, Tamara. claro. Muchas Gracias, gracias, gracias. es muy rico. Gracias. Gracias por la aportación y por el debate. Me encanta. Es que si no estoy aquí solamente hablando y no les quiero aburrir. Entonces, gracias por tu aportación. Vuelvo con Eddie Weiss, que nos está poniendo justo en el chat ya para terminar una cosa muy interesante que es lo que decía, ¿no? Dice, al final vas a hablar lo que está en tu mente aunque esté mal pronunciado. Y dice, lo digo yo porque soy estudiante de lenguas desde chaval y siempre que hablo en otro idioma me pasa. Exactamente, eso es muy interesante. Nosotros vamos nos pasa con muchas cosas. No sé, por ejemplo, cuando dibujamos, a mí me pasa, a mí me gusta mucho dibujar, pero eh, lo dejé de hacer porque me empecé a poner un poco nerviosa. Pero claro, mi mente lo tengo muy claro, traza esta línea. Y tú te vas mentalmente dando la instrucción, traza esta línea, pon esta sombra, Pero luego a veces el resultado no es, ¿no? El esperado, pero en tu mente visualmente está estupendo, está así como de cuadro, ¿no? Em, y entonces justo nosotros vamos a lo que está en nuestra mente es nuestro pensamiento, que es lo que decíamos, recuerden, en la fase de producción hay una parte de la idea, hay una parte de la codificación lingüística y luego en los casos de que lo verbalicemos está la fase de expresión verbal. Entonces, claro, todo lo que está en nuestra mente es lo que nosotros expresamos. Cuando no sabemos expresarnos bien por escrito, es que a veces no tenemos nuestras ideas bien ordenadas y nuestro lenguaje no está bien ordenado en nuestra mente. Y pasa, me llama mucho la atención, Eddie, a mí también me pasa que yo estudié otros dos idiomas, entonces a veces yo estaba en clase de alemán y estaba pensando en inglés, y entonces yo ahora, por ejemplo, no porque me guste hablar en inglés, de hecho soy muy defensora de que las palabras en español son en español porque en España decimos wifi y no decimos wifi, entonces se españolizan,
pero sí es cierto que yo me doy cuenta que hay palabras que en español no significan lo mismo, o igual en mexicano, digamos, y castellano, pues obviamente no, yo no tengo una manera a veces de describir qué es un apapacho. Claro que lo puedo escribir con 10 palabras, pero no con una. O cuando a veces yo utilizo alguna palabra en inglés que tiene una representación lingüística de significado determinado, que a veces en otro idioma no es lo mismo. Y a veces pues es que no, uno no encuentra como la traducción, ¿no? O cuando yo viajaba y aprendía pues idiomas en sudeste asiático, pues es que claro, hay palabras que es que tienen, o sea, es que es como una condensación de significado que tiene sentido en ese contexto, ¿no? Y en esa cultura, y a veces sacarlo es muy difícil con palabras. A mí ahora, últimamente, que ya les decía, estaba en Madrid, a veces les estaba, no sé, mi sobrino me dijo, dime alguna palabra mexicana y no sabía explicársela ya en castellano, ¿no? En español, y entonces era como bien raro, ¿no? Para mí, pero por eso. El lenguaje también media, ¿no? Y obviamente en la cultura en la que estamos, el lenguaje tiene un papel muy fundamental, pero a la vez, claro, permea todo ese tipo de contextos en los que se desarrolla, ¿no? Que estábamos hablando.